Presidenta. En primer lugar, sostener que una vez más el Gobierno nos quiere convencer de que está interesado en salvaguardar el interés popular, en este caso el de los jubilados, con la creación de esta nueva agencia. Lo que se está discutiendo aquí es un supuesto reaseguro ante supuestos intentos de reprivatización del sistema jubilatorio. Por eso se plantea supuestamente esta mayoría agravada. Pero es verdad que hay sectores que han planteado que estarían dispuestos a reprivatizar el sistema jubilatorio. Es cierto que desde algunos sectores de la oposición, con un discurso neoliberal, plantean esto. Algunos de ellos fueron parte de los que impulsaron las privatizaciones, pero también es verdad que, como ya se ha mencionado aquí, miembros del oficialismo también formaron parte del proceso de privatizaciones y también del sistema jubilatorio. Y creo que el eje central de lo que plantea el proyecto del oficialismo es una farsa de control estatal. Es decir, que nos están proponiendo continuar con este sistema donde se pone parte del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para asociarse a los negocios privados. ¿Qué quiere decir esto? Claramente, atar los destinos de millones de jubilados a la rentabilidad empresaria. Ese es el sustento de los argumentos que se plantea desde el Gobierno. Pero bueno, voy a enumerar algunas cuestiones que explican este planteo de farsa de control estatal. Por un lado, en los considerandos del proyecto se dice que existe una importancia vital en la política económica en las empresas con participación minoritaria estatal. Ahora, nosotros preguntamos, ¿qué ha sido esa política fuera de acompañar lo que deciden los directorios de las firmas? ¿Cuándo se vio que un director estatal impulsara algo distinto a lo que deciden la mayoría de las firmas? ¿Acaso la participación de directores representantes del Estado sirvió para frenar decisiones de despidos y suspensiones? ¿Permitió que haya directores públicos asegurar que alguna de las empresas elevara los desembolsos de nuevos proyectos productivos, contrarrestando los bajos niveles de inversión que caracterizan a las firmas más grandes del país? ¿La presencia de directores representantes del Estado permitió poner en evidencia las maniobras con las cuales algunas de las más grandes firmas sacan provecho de la inflación para ajustar sus márgenes? Por supuesto que la respuesta a estas preguntas es negativa. Ni siquiera se puede acceder a la información más elemental sobre la marcha de estas firmas, aunque se supone que los directores del Estado disponen de dicha información. Ahora bien, acá lo que no se está discutiendo, lo que no se está planteando, son el reclamo de los jubilados, que son, como lo decía el diputado Lozano, los legítimos dueños, los beneficiarios, que son verdaderamente los interesados. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad se utiliza para financiar negocios privados cuando la jubilación mínima, contando los aumentos ahora de septiembre, es de 4.299 pesos. Quiere decir, como ya lo sabemos, que el 70% de los jubilados en nuestro país recibe la mínima y, según cálculos de las propias organizaciones de jubilados, más del 80% de los 8 millones de jubilados en nuestro país no llegan con los ingresos a fin de mes. Entonces, creemos que la estatización de los fondos de los jubilados sirvió para extender la cobertura al 97% de los que están en condiciones de jubilarse, pero lejos ha estado de garantizar el 82% móvil que tanto se reclama.
También queremos agregar, a fin de ilustrar la presunta política de defensa de los intereses de los actuales y futuros jubilados por parte del Gobierno, que en el segundo trimestre de 2015 el empleo no registrado alcanzó el 33,1% de los trabajadores según las cifras oficiales. Ni qué decir, y si agregamos lo que significa la precarización laboral, estaríamos en registros superiores a ese 33%, pero desde el propio Estado se está fomentando que muchos trabajadores no tengan ni siquiera el derecho de jubilarse. Entonces, cuando el kirchnerismo rechaza el 82% móvil porque dice que desfinancia el sistema previsional, plantea un argumento que presupone que no se puede hablar de la restitución de las contribuciones patronales a lo que eran anterior a cuando Cavallo rebajó esos aportes patronales. Estamos hablando de que hoy están en el 23,7%, pero con los regímenes especiales y programas que benefician a los empresarios para incentivar el registro de empleados, la contribución patronal efectiva es mucho menor, promediando el 13%. Es decir, que la restitución de las contribuciones patronales y la eliminación de las múltiples desgravaciones destinadas a la promoción de sectores empresarios permitiría pagar el 82% móvil. Eso no es lo que aquí se está planteando desde el oficialismo para debatir. Lejos estamos de discutir lo que le interesa a millones de jubilados. Por otro lado, como decíamos, el grueso de los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad está invertido en títulos y obligaciones negociables. Solo el 11,6% del total de los recursos se trata de las acciones de esta nueva agencia que quiere crear hoy el Gobierno. El 65,7% del total de este Fondo de Garantía y Sustentabilidad está en bonos de la deuda. Esto para dejar en claro para qué destina el Gobierno los recursos que deberían ir a pagar el 82% móvil de los jubilados. Pero además, si hablamos de dónde se destinan, a dónde están invertidas estas acciones, hay que destacar las empresas de servicios públicos. Uno de los ejemplos es Edenor. Esta empresa, como muchas otras, recibe subsidios estatales para garantizar su rentabilidad y como el mismo Gobierno denunció las irregularidades, la falta de inversión que ha sido visible para todos con los permanentes cortes de luz, sea en invierno, sea en verano. Los directores estatales advirtieron esta situación. ¿Qué han hecho para cambiarlo? Nosotros claramente creemos que hay que dejar de subsidiar a estas empresas y estatizarlas bajo el control de los trabajadores y los usuarios. No es solamente Edenor, sino hay muchas otras empresas de servicios públicos donde hay acciones y se interviene con la misma tesitura de lo que sucede en Edenor. Pero otro ejemplo muy ilustrativo de lo que estamos diciendo son los bancos. Hay bancos, ya se mencionó aquí, el Banco Macro que tiene el 31%, el Grupo Financiero Galicia el 20%. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿los directores estatales advirtieron las presiones devaluacionistas de enero del 2014, por el cual en pocos días los bancos ganaron más de 10.000 millones de pesos? ¿Advirtieron que se iba a producir una transferencia de ingresos millonaria desde el pueblo trabajador hacia los grandes grupos económicos, las grandes corporaciones? Por supuesto, como decíamos anteriormente, que esto no ha sido así. Por eso, nuestro planteo, como señalábamos anteriormente, es ir en contra de lo que están sosteniendo
desde el gobierno de poner estos recursos para asociarse al capital privado y garantizar sus ganancias. Desde el Frente de Izquierda planteamos medidas de fondo para lograr el 82% móvil para los jubilados. Planteamos además que no puede quedar este fondo como el ANSES en manos de los funcionarios políticos de turno que fueron los que vaciaron cajas jubilatorias, los que en su momento privatizaron el servicio jubilatorio. No puede quedar en manos de las corruptelas de los funcionarios de turno, sino que tiene que estar en manos de los jubilados y de los trabajadores en primer lugar. Creemos que hay que tomar medidas de fondo y no planteamos esta farsa de control estatal, sino justamente que el Estado controle el conjunto de los resortes de la economía, los resortes estratégicos, para que estén en función de los intereses de las grandes mayorías populares, y sabemos que eso se puede garantizar con la enorme movilización del pueblo trabajador. Creemos que el eje central de lo que tendría que estar en discusión es cómo otorgar el 82% móvil a los jubilados, y el Gobierno, una vez más, quiere hacer pasar este proyecto como una defensa de los intereses populares cuando está garantizando la asociación con los negocios de los privados. Por eso, señora presidenta, nosotros no vamos a acompañar el proyecto del oficialismo. Muchas gracias.